Ujú. Sí, Listo. doctor. Ya. Buenas tardes, chicos. Este, el doctor ya llegó, le voy a presentar al doctor. El doctor Víctor Alín Sierra Barrientos, médico ginecobstetra, que realizó su especialidad por la Universidad Nacional Federico Villarreal, en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Miembro asociado de la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia, miembro asociado de la Sociedad Peruana de Cirugía Endoscópica, miembro activo de la Asociación Latinoamericana de Cirugía Endoscópica, el ALACE. Actualmente Fellow en Medicina y Cirugía Fetal en el Instituto Peruano de Medicina y Cirugía Fetal. El doctor es médico ginecólogo obstetra asistente del Hospital Regional de Ayacucho. Muy bien, doctor, bienvenido al curso y gracias por su predisposición a ayudarnos, doctor. Le cedería la palabra, doctor, para que empiece su ponencia. Gracias. Ya, buenas tardes. Solo para empezar quería confirmar si se escucha bien. ¿Todo ok, Francis? Sí, doctor, perfecto, se escucha perfecto, Ya, doctor. perfecto. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hacer la revisión de un tema muy importante que ustedes van a poder visualizar con mucha frecuencia y toparse de repente con muchos pacientes en su práctica clínica, y es el tema de sepsis. Y vamos a hablar también sobre un poco de sepsis y embarazo. Básicamente comentarles que el tema de sepsis y embarazo básicamente tienen la misma fisiopatología, tienen casi las mismas definiciones, y es por lo tanto que nosotros consideramos importante que debemos de abarcar primeramente los conceptos básicos de la sepsis en general, conocer los criterios de definición para el Q-SOFA, para el SOFA, y así poder tener algunas consideraciones actuales sobre el manejo de pacientes con sepsis en el embarazo. Bueno, para empezar, esta es una tabla que estamos visualizando, en el cual podemos observar que para el año 2018 tenemos las primeras 1, 2, 3, 4, las primeras 6 causas de muerte materna directa, de causa directa, en el Perú en el año 2017 y 2018. Como podemos observar, en el cuarto reglón tenemos a la sepsis obstétrica o sepsis como la cuarta causa de muerte a nivel del Perú, ¿no? Podemos observar que para el año 2017 eh, la sepsis representaba el 5.2% del total de causas maternas en ese año, pero que para el año 2018 podemos observar que hay una reducción significativa en el porcentaje de muertes asociadas a las infecciones obstétricas. Esto básicamente se viene dando porque conforme pasa el tiempo y la ciencia va evolucionando, empezamos a comprender muchísimo más el tema de la sepsis, de la fisiopatología y por lo tanto de su abordaje y también del reconocimiento precoz para poder dar un tratamiento oportuno. Entonces es indispensable, pues, antes de empezar a tocar las definiciones y empezar a tocar eh, de repente los criterios diagnósticos, conocer la fisiopatología. Recuerden que este proceso fisiopatológico es muy aplicable para una persona en estado de embarazo como para una persona en un estado no grávido, ¿no? Entonces, Frances, ¿se puede visualizar la flecha que estoy moviendo? Sí, doctor, sí se ve, Ya. flecha negra. Entonces, para empezar, recuerden que nosotros tenemos que recordar que todo proceso infeccioso empieza con la interacción del hospedero y el patógeno. En otras palabras, el huésped y el agente patógeno, que ingresa al organismo por diferentes vías, ya sea por la piel, por la sangre, por las vías respiratorias, etcétera. Y esta primera interacción que se da entre el agente patógeno y el hospedero nos va a condicionar una primera interacción a nivel molecular que consiste en el acoplamiento hacia los receptores de reconocimiento de patrones. Entonces, este acoplamiento que suscita entre el patógeno y el hospedero se da básicamente cuatro receptores de reconocimiento de patrones principales. El primero, tenemos a los receptores tipo TOL, o como en inglés se llama los Toll-like receptor. Luego, tenemos a los receptores de lecitina tipo C,
tenemos a los receptores similares al gen 1 inducible por el ácido retinoico, y por último tenemos a los receptores similares al dominio de la oligomerización. Por otro lado, hace muy poco, hace varios años atrás, perdón, se ha estado descubriendo un tipo de receptores o mensajeros secundarios que son denominados los inflamasomas, los cuales van a generar una reacción o una respuesta inmediata ante la interacción del hospedero y el patógeno, lo cual, viendo las diferentes características, ya sea del patógeno o del huésped, nos van a determinar mayor virulencia, mayor afectación, etc. ¿Cuáles son esos factores patogénicos que van a hacer que una infección, que un proceso séptico sea mucho más, eh, que sea mucho más catastrófico? Por ejemplo, los factores patogénicos pueden ser la carga viral o la carga patogénica, la virulencia, los factores moleculares del patógeno que pueden estar asociados, como por ejemplo, llamemos resistencias bacterianas, resistencias virales, mutaciones bacterianas, etc. Y por otro lado, los factores del hospedero que nos van a condicionar a que nosotros podamos eh, tener mayor susceptibilidad a un proceso infeccioso son, por ejemplo, las características genéticas, la edad, la medicación que un paciente puede estar tomando o las comorbilidades previas que una persona puede tener. Entonces, una vez suscitada esta interacción del patógeno y el hospedero, va a haber por medio de los mensajeros de membrana, va a haber una activación de los leucocitos. Esta activación de los leucocitos, ya sean polimorfonucleares o mononucleares, va a terminar o va a inducir primariamente a la formación de citoquinas, proteasas, algunas especies que son reactivas al oxígeno, inclusive a diversas sustancias como el factor de necrosis tumoral, las interleuquinas, las citoquinas, etcétera, que van a condicionar o van a venir a representar nuestra primera línea de defensa. Por otro lado, tenemos un sistema accesorio de defensa cuando se da esta interacción entre el hospedero y el patógeno, y vendría a ser la activación del sistema del complemento. Entonces ya ustedes conocerán la cascada del complemento, que va a tener por finalidad pues tratar de eliminar a la noxa causante del proceso infeccioso. Por otro lado, también vamos a tener la activación del sistema de coagulación con la respectiva formación de proteasas. Todo este mecanismo de defensa inicial también nos va a condicionar un estado de necrosis celular y por lo tanto una muerte celular, que a su vez va a condicionar a la formación de partículas que generen nueva activación de nuevos componentes para que este proceso inicial de defensa se empiece a perpetuar. Por otro lado, a nivel microvascular, recordemos que todo esto va a desencadenar un estado de hipoperfusión tisular. Entonces vamos a tener un aumento de la coagulación. Y esto básicamente se va a deber a lo siguiente. Tenemos un neutrófilo que produce diversos factores o diversas sustancias como interleuquinas, proteasas, factores de necrosis tumoral, etc. Y esto va a generar inicialmente una alteración de la membrana tisular a nivel del endotelio capilar. Esta alteración del endotelio capilar va a generar el aumento de la agregación plaquetaria a este nivel. Entonces, va a haber un aumento de la agregación plaquetaria a este nivel y va a haber la formación de microtrombosis a nivel de la circulación, de la microcirculación. Y también va a haber una disminución del factor inhibidor de la coagulación. Por lo tanto, va a haber un aumento en la formación de microtrombos a nivel de la circulación capilar, ¿no? Por lo tanto, esta trombosis a nivel de la microcirculación va a generar un estado de hipoperfusión tisular. Este estado de hipoperfusión tisular nos va a condicionar a una disminución de la oxigenación tisular y por lo tanto, también este estado de disminución de la oxigenación tisular va a poder generar un estado de disfunción mitocondrial y por lo tanto también la disfunción mitocondrial a su vez va a generar una disminución de la oxigenación tisular y por último nos va a llevar a una falla orgánica.
Por otro lado, como mecanismo compensatorio a un estado de hipoperfusión tisular, el cuerpo va a empezar a generar un estado de vasodilatación, va a haber una disminución de la presión arterial y también se va a ver alterada la disminución de la capacidad deformable de los glóbulos rojos para poder atravesar los espacios intercelulares en la microcirculación. Esta capacidad, capacidad disminuida de la deformabilidad de los glóbulos rojos, también sumado a la vasodilatación y a la disminución de la presión arterial, nos va a condicionar un estado de hipoperfusión tisular. La hipoperfusión tisular nos va a llevar a una disminución de la oxigenación tisular y por lo tanto a una falla orgánica. Por otro lado, cuando esto empieza a seguir avanzando, nosotros podemos ver que como mecanismo regulador, el cuerpo va a empezar a generar algunas sustancias que van a empezar a tratar de regular este proceso inflamatorio. Recuerden con ustedes que la infección desencadena una respuesta compleja, variable, muchas veces prolongada, en la que los mecanismos proinflamatorios y los antiinflamatorios van a contribuir a eliminar la infección y van a contribuir también a recuperar los tejidos o, en todo caso, pueden hacernos daño. Estas mismas sustancias que están tratando de eliminar a esta noxa inicial pueden generar daño tisular y esto va a generar que la lesión inicial pueda perpetuar daños a nivel orgánico. Por eso el cuerpo empieza a defenderse y va a haber inicialmente una regulación neuroendocrina de este proceso inflamatorio. A nivel cerebral se va a activar el eje hipotálamo, hipotálamo, hipófisis y glándula suprarrenal, ¿no? Este eje, con la finalidad de estimular a la glándula suprarrenal a la liberación de catecolaminas y cortisol. Las catecolaminas y el cortisol van a tener un efecto protector y van a generar una inhibición de la respuesta proinflamatoria y de la producción de citoquinas, o sea, como que van a tratar de contrarregular este proceso que en algún momento puede salirse de descontrol y generar un proceso séptico, ¿no? Por otro lado, el cerebro, por medio de los nervios vagos y a nivel del plexo celíaco, van a estimular al intestino al intestino y al hígado y también al vaso, a que se produzca norepinefrina. La norepinefrina va a condicionar a que se libere acetilcolina y la acetilcolina va a también tener una función de una inhibición proinflamatoria y va a disminuir la liberación de citoquinas a nivel celular. Por lo tanto, el cuerpo va a generar una protección cuando haya un estado de disregulación a nivel de la producción de sustancias proinflamatorias, antiinflamatorias y sustancias bactericidas, etc. Entonces, una vez ya habiendo conocido todo esto, recuerden que también tenemos la transcripción genética para la inhibición proinflamatoria, ¿no? Y eso está regulado por ciertos genes a nivel celular. Entonces, todo esto con la finalidad de poder controlar esta respuesta disregulada que ha generado el ingreso de un patógeno al huésped. ¿Vamos bien, Frances, hasta ahora? Hola, ¿alguien me escucha? Sí, Sí, ¿no? ¿Vamos bien? sí, doctor, perfecto. Ya, perfecto. Entonces seguimos avanzando. Entonces, esto es más o menos un cuadro en el cual vamos a ver la evolución en cuanto a las definiciones de sepsis en cuanto al tiempo. Podemos ver que ya se hablaba de sepsis en el año 1992, donde se ha hecho una publicación en el CHEST. En el año 2001 se pudo articular principalmente la definición o el consenso de conferencia sepsis 2 y ya para el año 2016 se pudo articular el consenso de definición sepsis 3. Antes de esto, siempre nosotros hablábamos todavía de las definiciones de
eh, del SIRS y todo eso que nos hacían el sepsis, ¿no? Ahora, vamos a recordar un poco y vamos a hacer una comparación. Entre el año 1992 y el año 2016, nosotros hablábamos de sepsis a un proceso infeccioso más dos criterios SIRS. Entonces, una persona tenía dos criterios SIRS más un foco infeccioso, diagnosticábamos de sepsis. Fíjense que para el año 2016 esto ya ha cambiado. Y para hablar de sepsis tenemos que tener, obviamente, un proceso infeccioso más la presencia de los criterios SOFA o la presencia de más de 2 puntos del Q-SOFA. Entonces, recordemos que anteriormente se utilizaba los criterios de SIRS. Y los criterios de SIRS vendrían a ser la temperatura corporal, que podría estar por encima de 38 grados centígrados o menos de 36 grados centígrados. La frecuencia cardíaca por encima de 90 latidos por minuto. La frecuencia respiratoria, que básicamente se evalúa con la presencia de más de 20 respiraciones por minuto, o la disminución de la presión de CO2 por debajo de 32 milímetros de mercurio, o el conteo de células blancas por encima de 12.000 o por debajo de 4.000. Entonces, esto a la actualidad nosotros ya no tomamos en consideración porque estos conceptos de SIRS a la fecha han sido reemplazados por la definición de sepsis 3, que se ha publicado en el año 2016. Entonces, en el cual nos hablan, para nosotros poder hacer diagnóstico de sepsis, tenemos que tener un foco infeccioso confirmado, más la presencia de dos criterios del Q-SOFA o del SOFA. Ahora, y hablamos de sepsis. Actualmente, nosotros, para poder definir también el shock séptico, antes se definía shock séptico como la presencia de un cuadro severo de sepsis más una hipotensión refractaria a la administración de fluidos. Actualmente se define sepsis shock séptico a la presencia de un cuadro de sepsis más un cuadro de hipotensión refractaria al tratamiento con fluidoterapia más la presencia de un conteo de lactato por encima de 2 milimol por litro. Entonces, los pacientes que se encuentran en UCI con un Q-SOFA que tiene entre 2 o 3 puntos van a tener un mayor riesgo de muerte o permanencia prolongada. A su vez, el Q-SOFA no solo nos va a ayudar a poder catalogar un paciente de sepsis o con un cuadro séptico, sino también nos va a poder ayudar a contribuir en cuanto a la evaluación o el pronóstico de mortalidad. Entonces, si, como pueden ver en esta parte, si tenemos un Q-SOFA por encima de 3, nuestro paciente va a tener un mayor riesgo de muerte, inclusive una mayor estancia prolongada en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, según la nueva definición Q-SOFA, ¿a qué se denomina sepsis? Sepsis se define como una disfunción orgánica que pone en peligro la vida causada por una respuesta disregulada del huésped ante un proceso infeccioso. Esto lo vamos a poder determinar con la escala del SOFA por encima de 2 puntos, lo cual, cuando tengamos un SOFA por encima de 2, el riesgo de mortalidad hospitalaria va a ascender automáticamente a un 10%. Pero mucho cuidado. Por ejemplo, si ustedes me preguntan, pero si yo ya tengo un paciente que por comorbilidad ya viene a mi establecimiento y le encuentro que ya tiene una frecuencia respiratoria elevada, le encuentro que ya tiene una frecuencia cardíaca elevada, que son los parámetros que toma el QSOFA, ¿cómo yo voy a determinar este parámetro de SOFA? Entonces, nosotros para pacientes que ya tienen comorbilidades, tenemos que hacer la evaluación sobre su estado basal para poder acuñar el mayor riesgo de mortalidad de una persona. Entonces, ya tenemos clara la definición de sepsis según el último consenso y la definición de shock séptico también básicamente está definida como el subconjunto de sepsis en el cual las anormalidades circulatorias, celulares y metabólicas subyacentes son lo suficientemente profundas como para aumentar sustancialmente la mortalidad. Entonces, fíjense que
en la evolución de la definición sepsis, antiguamente se hablaba de sepsis, sepsis grave o sepsis severa y shock séptico. Actualmente se ha retirado la definición sepsis grave y se habla solo de sepsis, porque sepsis ya está definida por una disfunción orgánica. O sea, la palabra sepsis ya es un proceso grave, por eso que se ha retirado la definición de sepsis grave. Entonces, en el shock séptico, pues, básicamente la hipotensión persistente va a hacer que podamos requerir el uso de vasopresores para mantener la presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio, el lactato sérico va a estar por encima de 2 milimol por litro y la mortalidad hospitalaria en un paciente que tiene shock séptico va a ser superior al 40%. Entonces, esta es la tabla que evalúa los criterios para el SOFA. Entonces, aquí, como pueden ver ustedes, evaluamos en cuanto al SOFA la respiración, coagulación, evaluamos el hígado, el sistema cardiovascular, el sistema nervioso central y el sistema renal. Y a cada uno le puede asignar un puntaje que va del 0 al 4. Recuerden ustedes que la evaluación SOFA es un score que se utiliza básicamente para pacientes hospitalizados. Y básicamente se utiliza a aquellos pacientes que están hospitalizados en una unidad de cuidados intensivos y hasta en una unidad de cuidados intermedios. Entonces, la mejor puntuación para la frecuencia respiratoria será una presión parcial de oxígeno en milímetros de mercurio o un FIO, un PAFI que esté por encima de 400. Ese es el mejor puntaje, ¿no? Y obviamente para nosotros llegar a tener la evaluación de un PAFI, vamos a tener que hacer un análisis de gases arteriales, un AGA. Entonces el mejor puntaje en cuanto a lo respiratorio es de 0 con un PAFI más de 400. En cuanto a la coagulación, más de 150.000 plaquetas. En cuanto al hígado, la bilirrubina total por debajo de 1.2. En cuanto al sistema cardiovascular, una presión arterial media por encima de 70 nos va a dar un puntaje de 0, un puntaje ideal. El sistema nervioso central, con la evaluación del coma de Glasgow, un puntaje de 15 nos va a dar una evaluación 0 en el SOFA. El sistema renal, mediante la evaluación de la creatinina, por debajo de 1.2. El peor escenario para un paciente es que tenga, pues, un puntaje de 4 en las 5 evaluaciones que estamos teniendo, y esto nos va a hacer referencia de una mortalidad por encima del 80%, ¿no? Por otro lado, lo que nosotros sí podemos evaluar es básicamente el QSOFA, y el QSOFA ha sido diseñado para poder categorizar a nuestros pacientes desde una unidad de emergencia, ¿no? Entonces, en la emergencia ya podemos nosotros definir si este paciente tiene un problema séptico, tiene alta sospecha de un problema séptico, o de repente lo podemos manejar con mayor tranquilidad. Recuerden que el QSOFA es aceptable a nivel internacional. Por eso les traje este cuadro que está escrito en chino y que es aplicable pues a toda la población mundial. Afortunadamente, gracias a la exposición que me pidieron hacerles, aprendí un poco de chino, y el primer cuadro nos habla del estado mental, básicamente sobre la alteración mental. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que habla, hace sus actividades sin ayuda, obedece órdenes, pues vamos a tener una evaluación favorable. Si tenemos una presión arterial sistólica por encima de 100 milímetros de mercurio, también vamos a tener una evaluación favorable. Y si tenemos una frecuencia respiratoria por debajo de 22 respiraciones por minuto, pues nuestro paciente prácticamente estará fuera de peligro. Pero si nosotros encontramos, cada uno tiene un puntaje, 1, 2, 3. Si nosotros encontramos un puntaje por encima de 2 o 3, este paciente tiene que ser admitido en el hospital para hacer las indagaciones respectivas de qué es lo que está desencadenando que esto esté alterado, ¿no? Como ya les había mencionado, si nosotros tenemos a un paciente que ya viene previamente descompensado por una comorbilidad previa, tenemos que hacer esta evaluación sobre su estado basal y sumar los puntajes sobre su estado basal. Entonces, una vez que nosotros podamos tener la valoración del SOFA en un paciente que ya está hospitalizado, podemos estandarizar inclusive la mortalidad que pueda tener este paciente
dentro de las primeras 24 horas y dentro de las 48 horas. Fíjese que una puntuación SOFA que puede estar entre 8 y 9 puntos tiene una mortalidad del 33.3% dentro de las primeras 24 horas. Y dentro de las, si este paciente sobrevive, la mortalidad va a decrecer a las 48 horas a un porcentaje aún alto que vendría a ser un 26.3%. Entonces, el SOFA y el QSOFA no solo nos sirven para poder estandarizar a nuestros pacientes, sino básicamente y prácticamente el SOFA nos va a ayudar a poder estimar la mortalidad asociada por el cuadro clínico de ingreso del paciente dentro de las primeras 24 horas y 48 horas. Y así también nosotros podemos conversar con los familiares del paciente y más o menos darles la realidad de lo que está sucediendo con su paciente, ¿no? Entonces, por otro lado, se han hecho varios estudios comparativos en los cuales se han comparado el consenso sepsis 2 y la definición sepsis 3 para poder evaluar o para poder predecir la mortalidad, mortalidad en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos evaluar a sepsis 2 en sensibilidad, sepsis 2 y sepsis 3 tienen la misma sensibilidad para poder predecir la mortalidad. Pero si nosotros evaluamos especificidad para poder predecir la mortalidad de una unidad de cuidados intensivos por sepsis 2 o por sepsis 3, fíjese que la curva se inclina hacia sepsis 3. O sea, el nuevo consenso de definición es más específico que sepsis 2 para nosotros poder catalogar o hacer una predicción de la mortalidad prospectiva en pacientes internados en unidades de cuidados intensivos. Todo esto con una tasa todo esto con un valor predictivo positivo de 0.26 frente a un 0.20 en comparación a sepsis 2. Por otro lado, se ha visto también que el QSOFA fue poco sensible, 60.8%, y moderadamente específico para la predicción de mortalidad a corto plazo, ¿no? El QSOFA, porque el QSOFA básicamente lo vamos a utilizar en la unidad de emergencia. Mientras que la definición SIRS, comparando al QSOFA, tenía mayor sensibilidad, pero mucho menos especificidad. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? El uso de la puntuación QSOFA versus SIRS para sepsis realmente va a depender si tú deseas evaluar mayor sensibilidad o mayor especificidad. Entonces, si tú quieres ser más sensible, pues es más recomendable usar la evaluación QSOFA. Pero si tú quieres ser un poco más específico, se recomienda que se pueda utilizar el SIRS de manera orientativa nada más, ¿no? Entonces, este es un algoritmo de manejo en el cual, digamos, nosotros vamos a poder abarcar a nuestros pacientes, ¿no? Podemos intervenir con nuestros pacientes. Entonces, si tenemos un paciente con sospecha de infección que ingresa por el servicio de emergencia, vamos a hacer primero la evaluación del QSOFA. Si nosotros tenemos un QSOFA por encima de 2, si la respuesta es sí, tenemos que evaluar disfunción orgánica, ¿no? Entonces, si tenemos un QSOFA que está por debajo de 2, o sea, no es tributario, entonces, si usted aún sospecha de sepsis, a pesar de que el QSOFA está por debajo de 2, tenemos que evaluar la disfunción orgánica. Pero si usted ya no sospecha de sepsis, con un puntaje por debajo de 2, simplemente hay que hacer una monitorización del estado clínico, reevaluar algunas condiciones que nos puedan indicar un proceso séptico. Pero si la respuesta es sí, por un lado o por otro lado, tenemos que pasar a la evaluación de la disfunción orgánica. Entonces, tenemos que admitir a nuestro paciente y tendremos que empezar a hacer la evaluación del SOFA completo, ¿no? Si nosotros tenemos un puntaje por encima de 2 en el SOFA completo, nosotros estaremos diagnosticando de un cuadro séptico. Y básicamente, si nuestro paciente no requiere de vasopresores para mantener la presión,
no tiene un nivel de lactato por encima de 2, simplemente estamos en un cuadro de sepsis. Pero si nuestro paciente tiene un nivel de lactato por encima de 2 y requiere vasopresores para mantener una presión por encima de presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio, estaremos diagnosticando un cuadro de shock séptico. Entonces, fíjense cómo es el abordaje de un paciente que puede asomarse por nuestra emergencia y que básicamente teniendo estos conocimientos básicos, nosotros vamos a tener un abordaje. Ya puede ser un abordaje más pasivo o un abordaje mucho más agresivo. Entonces, esto ya básicamente lo habíamos hablado, es básicamente para comparar las definiciones de sepsis entre el 2012 y 2016, ya no lo vamos a redundar. Aquí básicamente quería mostrarles un estudio que les había traído, es un estudio multicéntrico en el cual se utilizó a 776 pacientes, en el cual básicamente se evaluó el nivel de presión arterial media que nosotros tenemos que llegar a tener como objetivo cuando usamos cuando usamos vasopresores, ¿no? Entonces se comparó llegar a una presión media de 65 milímetros de mercurio sobre, o comparando con una presión arterial media de 80-85 milímetros de mercurio. Entonces, básicamente, si tú tienes una presión arterial media baja y tu objetivo es llevarla a 60 o a 80, básicamente esto no tuvo ningún impacto en la mortalidad a los 28 días ni a los 90 días. O sea, si tú consigues llegar a una presión arterial media de 65 milímetros de mercurio, está perfecto, está genial. No hay que tratar de llegar a una presión de 70, 80, 90, ¿no? Realmente con 65 para arriba estamos conformes. Y para eso pues vamos a tener al vasopresor de elección que vendría a ser la norepinefrina. Los esteroides o los corticosteroides están indicados en básicamente los cuadros de shock séptico refractario a líquidos y a vasopresores adecuados, ¿no? Y básicamente cuando se obtiene una mejor comprensión de la condición de cualquier paciente, este objetivo debe ser individualizado según las circunstancias pertinentes. O sea, cada objetivo es para cada paciente, ¿no? Entonces, si con pocas dosis en un paciente que está grave podemos llegar a una presión arterial media por encima de 65, genial. Ahí hay que mantenerlo. Ya para el año 2016 se hizo un nuevo consenso que hablaba, que se denominó el Survivor Campaign Sepsis para el año 2016. Y aquí básicamente nos hablaban de 3 escenarios, ¿no? O le llamaban las horas, digamos, las horas de oro para poder atender a un paciente con sepsis. Y aquí básicamente nos hablan que en las primeras 3 horas, aquel año, en el 2016, en el Survivor Campaign, nos decían que en las primeras 3 horas nosotros teníamos que haber realizado una medición de los niveles de lactato, teníamos que haber obtenido muestras de sangre para hacer cultivos y administración de antibióticos, administrar antibióticos de amplio espectro lo más antes posible, administrar cristaloides a razón de 30 ml por kilogramo, etcétera, ¿no? Este tiempo de presentación es básicamente lo que se hacía en emergencia, ¿no? Y básicamente nos decían que había que realizarlo desde las primeras 3 horas. Si después de las primeras 3 horas y en las 3 horas siguientes para completar las 6 horas no había mejoría, había que usar vasopresores, había que nuevamente medir los niveles de lactato, pensar de repente una reevaluación del lactato inicial, etcétera, ¿no? Pero esto básicamente ya ha cambiado porque ya no se habla de abordar al paciente dentro de las primeras 3 horas. Y el año 2018 se hizo un update, una actualización del Surviving Sepsis Campaign, en el cual el cambio más importante era que en vez de abordar a nuestro paciente dentro de las primeras 3 a 6 horas, teníamos que abordarlo solo en la primera hora. O sea, básicamente nos decían que nosotros teníamos que tener una reanimación mucho más agresiva, nosotros tenemos que tener una reanimación mucho más intensa y el manejo tiene que ser de inmediato, porque es básicamente en esta primera hora donde nosotros tenemos que recuperar al paciente. Si en la primera hora tenemos que usar vasopresores, tendremos que usar, en comparación a lo que nos decían, que recién en las 6 horas, si no mejoraba, podríamos usar vasopresores para mantener la presión. No, acá en la actualización del 2018 nos dice que de inmediato, si nuestro paciente requiere lo que tenga que requerir, tenemos que iniciar. Entonces, si el lactato inicial está elevado por encima de 2 mililitros, tenemos que empezar a corregir. Y básicamente la corrección se hace con una hidratación enérgica y tenemos que volver a medir dentro de las 2 a 4 horas para
poder nosotros guiar cómo va nuestra reanimación. Por otro lado, los hemocultivos apropiados incluyen al menos dos tipos de hemocultivos para aerobios y anaerobios. Recuerden que todo paciente con sepsis, antes de iniciar la antibiótico terapia de amplio espectro, tiene que realizarse los cultivos necesarios, sean hemocultivo, urocultivo o algún cultivo de secreción que sea disponible. Por otro lado, si posteriormente se demuestra que la infección no existe, entonces con calma, ya cuando tengamos los cultivos negativos, podemos suspender los antimicrobianos, ¿no? Entonces, eh, esto ya no es necesario. Entonces, ¿qué es lo nuevo en sepsis en cuanto a la revisión de la literatura para el 2018? Por ejemplo, antes no se utilizaba esto o tenía malos resultados, pero los corticoides en sepsis ahora a la fecha están dando muy buenos resultados. Y fíjense que esto ha sido una comparación evolutiva en el tiempo de muchos estudios y que a la fecha disponemos de la mejor evidencia para poder hacer el uso de corticoides. Y básicamente no va a tener un efecto beneficioso en ciertos parámetros. Fíjense que para el año 1987 se hizo un ensayo clínico controlado de dosis altas de metilprednisolona en el tratamiento de sepsis severa y shock séptico. Y esto que fue publicado en el New England Journal of Medicine, no se encontró beneficios en cuanto a la mortalidad. Ya para el año 2002, en Jamaica se hizo un nuevo estudio en el cual se utilizaba hidrocortisona a una dosis de 50 miligramos cada 6 horas más fluorocortisona 50 microgramos durante 7 días. El beneficio de mortalidad a los 28 días básicamente se daba en aquellos pacientes que tenían una reserva suprarrenal inadecuada, o sea, como que estábamos reponiendo lo que le faltaba a aquellos pacientes que tenían una reserva suprarrenal inadecuada y sí había beneficios en aquellos pacientes, ¿no? Pero en el resto de la población no. Ya para el año 2008 se publicó el ensayo Corticus en el New England Journal y se utilizó hidrocortisona a 50 miligramos cada 6 horas solo por 5 días y evaluaron que aquí no había ningún beneficio en cuanto a la mortalidad en ningún grupo. Pero, aquí viene el pero, se observaba una reversión mucho más rápida del cuadro de shock séptico en todos los grupos. Entonces, era beneficioso utilizar hidrocortisona a esa dosis planteada, ¿no? Ya para el año 2016, en Survival Campaign, se había dado la sugerencia de considerar la administración de hidrocortisona en el shock séptico después de una reanimación con líquidos de manera adecuada y del uso de vasopresores de pacientes que no hayan alcanzado una estabilidad hemodinámica, ¿no? Eso también es una evidencia un poco baja, un poco vaga, por el nivel de estudio que se había realizado. Ya para el año 2018, para marzo del 2018, se publicó este trial que se denominó el trial adrenal, en el cual básicamente se hizo un estudio randomizado, controlado, en el cual se evaluó a 3.800 pacientes y se utilizó una dosis de hidrocortisona de 200 miligramos a una infusión continua por 7 días. Fíjense que antes se usaban dosis de hidrocortisona que iban 50 cada 6, pero en este nuevo estudio, que tiene mucho más peso, ya se usaba una infusión continua de hidrocortisona por 7 días. Entonces, básicamente, la conclusión de todo este estudio, que ha sido muy grande, era que entre los pacientes con shock séptico sometidos a una ventilación mecánica y a una infusión continua de hidrocortisona, no resultó en una menor mortalidad a los 90 días comparados con el placebo, pero que sí se había observado que había una resolución más rápida del tiempo que un paciente puede estar con shock séptico, ¿no? Esto con un P por debajo del 0,1, ¿no? Por otro lado, también se podía observar que el tiempo de su estancia o del tiempo de acoplamiento al ventilador es mucho menor y que la necesidad de transfusión sanguínea tras el uso de corticoides en estos pacientes también ha sido mucho menor. Entonces, sí hubieron beneficios, ¿no? Entonces, el valor P básicamente lo podemos evaluar
Cuando el P está entre 0 y 0.3 es un beneficio grande y es un factor protector. Y básicamente cuando está entre 0.9 y 1.1 es sin efecto. Y cuando está por encima de 1.2 es un factor de riesgo. Entonces, fíjense acá que todas estas circunstancias, ya sea como el tiempo de resolución de shock, el tiempo de la estancia de cese de uso o del inicio de la ventilación mecánica o la transfusión sanguínea, sí tienen un factor claramente protector para el uso de corticoides, ¿no? Entonces, aquí fíjese, básicamente esto es el uso de los corticoides comparados con placebo en cuanto al tiempo de supervivencia. En cuanto a supervivencia, no hay tanta diferencia entre usar placebo o no. Entonces, como que esto no es tan claro y el mismo estudio lo demuestra, pero sí, básicamente la resolución del shock básicamente ha sido mucho mejor en aquellos pacientes que han usado de hidrocortisona, ¿no? Y por otro lado, el uso de corticoides también pues no solo está asociado a efectos beneficiosos, sino también que algunos pacientes de todo este estudio tan grande han podido presentar algunas complicaciones, ¿no? Como por ejemplo sangrado, un cuadro de miopatía, isquemia intestinal, dehiscencia de suturas abdominales, inclusive algunos han fallecido con shock circulatorio, ¿no? Entonces, ¿hubo algunas mejoras secundarias a los resultados? Sí, inversión de shock más rápido, aumento de días sin ventilador y disminución de la estancia en UCI, y por lo tanto también va a haber mayor requerimiento de transfusiones de sangre cuando se usa los corticoides de manera temprana en estos pacientes. Ya adentrándonos en la parte de sepsis y embarazo, que como les decía, todo lo anterior mencionado, muchas definiciones son muy válidas, solo aquí vamos a hacer una revisión del estudio SOMANS, una guía de manejo para la sepsis en el embarazo, en el cual hay algunos puntos muy importantes que recalcar. Fíjense que según SOMANS y según Sepsis 3 y Sepsis Campaign, la definición de sepsis es la misma, no hay ninguna variación. Entonces, sepsis y embarazo se define como una disfunción orgánica que pone en peligro la vida causada por una respuesta disregulada del huésped a la infección. El shock séptico es eso, es un subconjunto de sepsis en el cual las anormalidades circulatorias, celulares y metabólicas subyacentes son lo suficientemente profundas como para aumentar sustancialmente la muerte. Y eso ya lo habíamos visto según la puntuación y la mortalidad acuñada a las 24 y 48 horas. Entonces, recuerden, en chino, esto es el puntaje para una persona normal, pero para una persona embarazada ya cambian algunos parámetros. Por ejemplo, la presión arterial sistólica en una gestante, idealmente 0 puntos por encima de 90 milímetros de mercurio. Acá nos pedían que era 100. En una gestante por encima de 90. Un punto, aquella gestante que tiene por debajo de 90 milímetros de mercurio y ante sospecha de un proceso infeccioso. Porque ustedes recordarán que en nuestra población, porque estos estudios han sido en otros lugares, en nuestra población hay pacientes que vienen con presiones de 80 a 50 y están totalmente normales. Tienen una capacidad funcional normal. Entonces, siempre les recuerdo que esto tiene que ser evaluado sobre el basal de la paciente. Entonces, pero si nosotros tenemos un cuadro sospechoso de sepsis, de un proceso infeccioso, y hacemos la evaluación, ahí sí tenemos que acuñar un punto cuando la presión arterial sistólica está por debajo de 90. La frecuencia respiratoria, 0 puntos cuando la frecuencia respiratoria está en 25 o menos, y un punto cuando la frecuencia respiratoria está más de 25 respiraciones por minuto. Aquí también hay una diferencia. Y esto básicamente por las modificaciones fisiológicas del embarazo, por el ascenso del diafragma, por compresión del útero, y etcétera, ¿no? Y básicamente el estado mental es el mismo, 0 puntos alerta y un punto con algún grado de disfunción mental, ¿no? La alteración del estado de conciencia. Esto es el Q-SOFA que hemos visto. Y fíjese que para el SOFA en gestante, este es un SOFA score modificado hacia obstetricia. Fíjese que solo se evalúan 3 puntajes, ¿no? 0, 1 y 2, nada más. En cambio, en el anterior, para una población en general, es hasta 4 puntos, empezando desde el 0. Entonces, el mejor puntaje es 0, con los parámetros que están mencionados
en esta columna, el peor puntaje es 2 en una gestante con los parámetros que están mencionados en esta columna. Recuerden que de los puntajes que nos vayan a salir, por ejemplo, 2, 3, 5, 7, etcétera, el mismo, tiene el mismo, tiene la misma capacidad predictiva de la mortalidad, ya sea a las 24 o a las 48 horas en nuestra paciente obstétrica. Entonces, dada que la fisiología materna va a regresar normalmente en una persona posparto, o sea, en el puerperio, recomendamos, o se recomienda, esta definición del SOMA recomienda que la definición de sepsis por parto sea la misma que para pacientes no embarazadas después de la primera semana posparto. O sea, si la paciente ya es puérpera y después de los 7 días tiene un proceso séptico, se la debe tratar como si fuese una paciente ya no gestante, ya no puérpera, como una paciente de la población general. Entonces, cuanto a la etiología de la sepsis en el embarazo, tenemos básicamente a la cabeza las infecciones bacterianas. Las más comunes son las causadas por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, que es el estreptococo piógenos, la Escherichia coli con las infecciones urinarias, los estreptococos del grupo B, el estreptococo pneumoniae, la Klebsiella pneumoniae, estafilococo aureus, etc., ¿no? Y los menos comunes, Haemophilus influenza, Listeria monocytogenes, Clostridium, Mycobacteria. Las virales tenemos influenza, varicela, zóster, herpes y citomegalovirus. Ya que estamos en tiempos de COVID, tiempos de pandemia, recuerden que el COVID-19 en una mujer gestante no le confiere mayor riesgo a una persona gestante. O sea, el riesgo para que esta persona haga complicaciones es el mismo en una paciente gestante como no gestante en cuanto a la infección por COVID-19. Y en cuanto, digamos, al tema de infecciones que puedan atravesar la barrera placentaria, pues no está demostrado hasta la fecha. Tampoco está asociado a malformaciones que pueda generar el COVID-19 en un embarazo. Sí puede haber un aumento en el riesgo de parto prematuro, amenaza de parto prematuro, por lo tanto, restricciones de crecimiento, etcétera, siempre y cuando la paciente curse con un cuadro infeccioso de SARS-CoV-2 entre moderado a severo, ¿no? Entonces, la muerte materna relacionada con la sepsis es causada más comúnmente por el estreptococo del grupo A. O sea, las infecciones son más severas. Pero la Escherichia coli es la causa más común de infección bacteriana materna, ¿no? Recuerden que la colonización de la región perianal es mucho más frecuente a nivel de la región vaginal y por eso que es el germen o la bacteria más común en las infecciones bacterianas. Hay que también tener cierta consideración algunas condiciones no bacterianas y no infecciosas que pueden simular un cuadro séptico, como por ejemplo que una pancreatitis, ¿no? Nos puede simular un cuadro séptico cuando en realidad no hay un proceso séptico, ¿no? Entonces, el tratamiento de la sepsis en el embarazo se habla bastante de la hora de oro, ¿no? Entonces, la hora de oro básicamente tiene cuatro parámetros o 4 objetivos fundamentales en cuanto al tratamiento de la sepsis. Primero, hay que hacer una reanimación exhaustiva y hay que utilizar fluidos expansores plasmáticos. A la cabeza, cloruro de sodio, ¿no? Es lo primero que podemos utilizar. Entonces, siempre se recomienda que haya una infusión de cloruro de sodio agresiva, a razón de 1 a 2 litros dentro de las primeras horas para corrección de la presión. Hay que hacer una corrección de la hipoxia. Entonces, la corrección de la hipoxia, básicamente hay que hacer la corrección con la administración de oxígeno, la administración de anticoagulantes para nosotros poder disminuir. Recuerden que para nosotros poder disminuir la formación de trombos a nivel de la microcirculación y así poder disminuir la hipoxia tisular. Y para eso, pues vamos a tener que echar de la mano de algunos agentes antitromboembólicos, ¿no? Por otro lado, los antimicrobianos tienen que iniciarse lo más antes posible, eso es fundamental, previo a la toma de muestra de cultivos. Y miren esto que nos menciona el estudio SOMAS, ¿no? Que la mortalidad materna puede aumentar en un 8% por cada hora de retraso en la administración de antibióticos. Entonces, si ustedes están fuera, están haciendo el serum,
en un establecimiento lejano y calculan que desde su establecimiento hasta el hospital más o menos vamos a tener unas 2 horas o 3 horas, ustedes están en la obligación de iniciar su tratamiento antibiótico, porque por cada hora que ustedes no la van a cubrir esta paciente, el porcentaje va a aumentar en 8, 16, 24, 32 y así sucesivamente. Y con esto, básicamente, el aumento de la mortalidad materno-perinatal, ¿no? Por otro lado, la profilaxis para el tromboembolismo es muy importante. Como ya les había mencionado, de por sí una gestante es una paciente que es muy vulnerable a tener episodios de tromboembolismo muy rápidamente, tiene un estado protrombótico propio de la gestación, y entonces para eso podríamos usar heparina de bajo peso molecular, que vendría a ser la enoxaparina, o si no dispondríamos de enoxaparina, sería la heparina no fraccionada, como 5.000 unidades internacionales. La heparina de bajo peso molecular, que es la enoxaparina, podríamos usar como profilaxis 40 miligramos subcutáneo cada 24 horas, ¿no? Para prevenir los eventos tromboembólicos, y a su vez estaremos evitando o mejorando la formación de microtrombosis a nivel de la microcirculación, y con esto ayudaríamos a la corrección de la hipoxia tisular. Estos son la tabla de antimicrobianos recomendados para el tratamiento de sepsis en el embarazo, ¿ya? Entonces, para agentes que son básicamente causales de sepsis adquiridos en la comunidad, tranquilamente podemos usar ampicilina, amoxicilina, ampicilina, aquí en Perú no hay amoxicilina endovenoso, podemos usar ampicilina, podríamos usar la asociación de ampi más genta, que es una buena combinación, podríamos usar cefuroxima, tampoco hay endovenosa, creo, no estoy bien seguro, pero sí hay vía oral. Podríamos usar, si tenemos riesgo de sepsis causada por un germen MARS, meticilino resistente, podemos usar vancomicina, estreptococo, etc. Para ya infecciones que son adquiridas en el hospital, sepsis hospitalarias, se sugiere pipetazo, piperacilina más tazobactam, podríamos usar cefuroxima endovenosa, metronidazol cuando ya los cuadros sean más severos y haya sospecha de anaerobios, inclusive para cuadros mucho más severos, cuando haya sospecha de riesgo de agentes multidrogos resistentes, ¿no? Podemos usar solamente el agente antimicrobiano como el meropenem, 1 gramo endovenoso, ¿no? Cada 8 horas. Y por otro lado, alternativas a pacientes que son sensibles a las penicilinas, podemos tener clindamicina, podemos tener cefazolina, metronidazol, y para cuadros ya hospitalarios, ciprofloxacino es una buena opción, ¿no? Para cuadros de influenza, considera oseltamivir, el famoso Tamiflu, a dosis de 75 miligramos, para disminuir el tiempo de permanencia del virus. Bueno, eso ha sido todo lo que he traído para ustedes. Ese ha sido un poquito de actualización en cuanto a los últimos manejos y definiciones. Recuerden que para nosotros poder diagnosticar o tener una sospecha diagnóstica de estos cuadros patológicos, siempre tenemos que tener un conocimiento previo y sospechar del cuadro, ¿no? Si nosotros no tenemos la sospecha, aunque sea más mínimo el signo o más sutil el signo, vamos a tener eventos adversos en cuanto al manejo de pacientes, y básicamente esto se puede dar por retraso en el diagnóstico, ¿no? Muchas gracias, y no sé si habrán algunas preguntas para poder salir de las dudas. Muchas gracias, doctor Sierra. Chicos, si tienen algunas preguntas, el doctor está predispuesto a respondérselas. Ahí está, doctor. Le leo la primera pregunta, ¿le parece? Ya, vamos. Ya. Doctor, buenas tardes. De la compañera Evi. Y gracias por la ponencia. En caso de recibir una gestante con shock séptico, donde se hace necesario mantener un buen patrón hemodinámico, ¿existe alguna contraindicación con el uso de vasopresores? Ya, muy buena pregunta. Entonces, básicamente cuando nosotros tenemos una paciente con un estado de shock séptico, esta paciente tiene que hacer su ingreso por el área de trauma shock, ¿no? Porque sabemos que está cursando con un estado hemodinámico inestable. Entonces, los vasopresores están permitidos en el embarazo, absolutamente están permitidos para mantener un objetivo de una presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio, y
Y la finalidad de poder compensar a una paciente es básicamente hasta el momento en que nosotros podamos finalizar un embarazo, ¿no? Entonces, nosotros cuando admitimos una paciente en la emergencia o en la unidad de trauma shock, es básicamente para compensar momentáneamente a esta paciente y para que pueda ingresar a una unidad de quirófano para poder finalizar el embarazo. Recuerden que el estado de gestación nos va a generar muchas limitaciones en cuanto, digamos, al estado que podamos sedar a nuestra paciente para el uso de ventilación mecánica, etcétera. Entonces, la compensación hemodinámica con los vasopresores, ya sea uno, dos o tres vasopresores, está permitido, pero momentáneamente para poder finalizar el embarazo y con esto, digamos, tratar de darle mayor oportunidad con fármacos de mucho más espectro, fármacos de mayor eficacia en una paciente que ya no es gestante, ¿no? Muchas gracias, doctor. Nosotros tenemos otra pregunta de Keiko. Muchas gracias, doctor. ¿Podría repetir las diferencias entre los criterios QSOF adultos y gestantes, por favor? Ya, mira, está aquí facilito, se los voy a poner. Es básicamente lo que plantea la guía de manejo SOMAS, que están ahí, y las del SOFA, ¿no? Entonces, esa es la del QSOFA, lo que está preguntando, ¿no? Entonces, el QSOFA evalúa estado mental, ¿no? Alteración del estado mental, presión arterial sistólica por encima de 100 y frecuencia respiratoria por encima de 22. 0 puntos si todo está normal y 1 punto si hay alteración mental, si la frecuencia, perdón, si la presión arterial sistólica está por encima de 100, ¿no? Y si la frecuencia respiratoria está por encima de 22, pues también le ponemos 1 punto, ¿no? Si tenemos 2 o más, esta paciente tiene que ser admitida en una unidad de hospitalización o emergencia o observación hasta completar el QSOFA general, ¿no? Y en una gestante, pues igualito, ¿no? Pero cambia la presión arterial sistólica. Cuando tenemos una presión arterial sistólica por debajo de 90, le ponemos 1 punto. Cuando tenemos una frecuencia respiratoria por encima de 25, le ponemos otro punto. Y si tenemos alteración del estado mental, le ponemos también otro punto. Aquí, perdón, la presión arterial sistólica es menos de 100, no más, me confundí, menos de 100. Le ponemos 1 punto también. Muchas gracias, doctor. Nosotros tenemos otra pregunta de Cheryl Adlit Zulka. Doctor, buenas tardes. En caso de sepsis materna, ¿en qué tiempo se debería finalizar la gestación y qué vía se prefiere? Ya, perfecto. Entonces, como les comentaba, ¿no? En caso de sepsis materna, la gestación se debe finalizar en cuanto la paciente esté hemodinámicamente estable, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una paciente séptica y su estado hemodinámico está totalmente deteriorado, la finalización del embarazo tiene que ser de inmediato. Y la vía, en este caso, pues para finalizar de inmediato un embarazo es la cesárea. Si nosotros tenemos un embarazo que todavía, digamos, es un embarazo prematuro, 28 semanas, 29, podríamos máximo, si el estado hemodinámico de la paciente lo permite, tratar de completar la maduración fetal mediante el uso de corticoides y el uso de, digamos, neuroprotección entre las 28 y 32 semanas. Y también está condicionado si es que el estado de la paciente ya lo permite o hay mejoría clínica, podría continuar el embarazo, pero si la paciente no tiene mejoría y necesitamos el uso de medicamentos que puedan resultar nocivos para el feto, pues tenemos que finalizar el embarazo lo más antes posible. Muchas Y gracias, doctor. obviamente la vía pues va a ser la cesárea para hacerlo de manera inmediata, ¿no? Muchas gracias, doctor. Chicos, ¿alguna otra pregunta quizás? Aquí tenemos, doctor, otra preguntita. Bueno, de parte de Renzo, dice, buenas tardes, doctor, agradecido por su ponencia. ¿Qué tan útil son los objetivos oxigenatorios en gestantes y cuál es la corte en caso de una paciente a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar? ¿Consideramos la misma que el estudio SOMAS? No. Recuerde que el estudio SOMAS, recuerde que el estudio SOMAS es un estudio que no está, ha sido diseñado, pero no está, pues, no tiene nuestras mismas consideraciones geográficas, nuestras consideraciones corporales y propias de cada población, ¿no?
Normalmente cuando nosotros tenemos un estado o básicamente, ¿cómo les digo?, un objetivo para poder mejorar la referencia, en el primer trimestre, como les menciono, ¿no? Entre los 93 y 100 milímetros de mercurio, suficiente. En el segundo trimestre, entre los 90 y 98 milímetros de mercurio, y en el tercer trimestre, entre los 92 y 100 milímetros de mercurio, vendrían a ser básicamente nuestros objetivos. En cuanto, digamos, a la altitud, recuerden que a mayor altitud, menor presión parcial de oxígeno, y lo cual nuestro tope o máximo que, digamos, como objetivo podría ser el tema de 93 milímetros de mercurio, ¿no? Perfecto, doctor. Doctor, de parte de Dercy Centeno. Doctor, buenas tardes. Gracias por la ponencia. En el control hemodinámico, ¿cada cuánto tiempo aproximadamente se deberían realizar los exámenes de AGA para encontrar variaciones? Ah, ya, esa también es una pregunta muy interesante. Normalmente nosotros hacemos, cuando una paciente está en una unidad de trauma shock o una unidad de cuidados intensivos, la valoración es intensiva, ¿no? Entonces, en estos pacientes se debe monitorizar el AGA a nivel horario, de acuerdo a las correcciones que se hacen, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos una paciente que queremos hacer una corrección de los gases arteriales, del estado ácido base o del estado hidroelectrolítico, las correcciones pueden ser horarias. Si, por ejemplo, nosotros del, eh, hacemos una corrección con la hidratación para mejorar el lactato, en la primera hora que se ha hecho una corrección ya tenemos que hacer nuestro dosaje de AGA para ver el nivel de lactato, ¿no? Segundo, si hacemos un reto de potasio y el reto de potasio va a pasar en una hora, media hora después del reto de potasio o una hora después tenemos que hacer una valoración nuevamente del AGA. Igual, si hacemos una corrección de la acidosis con bicarbonato, etcétera, una vez finalizada la corrección, que puede ser entre media a 30, 60 minutos, se recomienda que los 30 minutos post a la reanimación o a la corrección se realice los controles de AGA, ¿no? Generalmente casi vienen a ser horarios o entre hora y media, ¿no? Gracias, doctor. En la penúltima pregunta, doctor, de la misma compañera, ¿la puntuación QSOFA y SOFA es variable o con el primer puntaje se debe manejar? Aquí tienen que ustedes tener una consideración bien grande. El QSOFA es una evaluación rápida, ¿ya? Q es QSOFA, ¿no? Es una evaluación rápida, es una evaluación abreviada del SOFA global, y entonces el QSOFA nos va a servir básicamente para poder admitir a nuestros pacientes en la unidad de emergencias o no, o darles de alta, ¿no? Entonces, si nosotros evaluamos a nuestro paciente en emergencia, es básicamente para estandarizar si este paciente se queda o lo mantenemos a observación o se va. En cambio, el SOFA básicamente se reserva ya para pacientes hospitalizados en una unidad de cuidados intermedios o intensivos, ¿no? Entonces, no podemos hacer un SOFA completo a un paciente que esté en emergencia, porque básicamente pues tendríamos que tener una analítica completa, tenemos que tener mucho tiempo el paciente ahí, y básicamente pues manejaremos un paciente grave en emergencia que no debería quedar muchas horas, ¿no? Así es. Cada uno tiene objetivos diferentes, ¿no? Perfecto, doctor, muchas gracias. Y la última pregunta, doctor, sería de Ruth. Doctor, buenas tardes, muchas gracias por su ponencia. Mi pregunta es, en caso de que se inicie antibiótico-terapia empírica a una gestante y posterior a ello el hemocultivo es negativo, ¿se le suspende el antibiótico por más que recién se haya iniciado el tratamiento? Sí, recuerde que los cultivos pues normalmente no salen de inmediato, ¿no? Los cultivos están informando a partir de las 72 horas, ¿ya? Entonces, si tenemos un cultivo confiable, de un laboratorio confiable, y pasadas las 72 horas, este nos arroja un resultado negativo, sin previa administración de antibióticos antes de la toma de muestras, podríamos considerar, digo considerar, porque ahí vendría la evaluación personalizada por cada especialista y por cada paciente, ¿no? Si vemos que hay mejoría clínica y, digamos, el antibiótico es un antibiótico de amplio espectro, podríamos completar una terapéutica rápida de 5 días y tranquilamente podríamos retirar y no completar terapéuticas de 7, 10 días, ¿no? Muchas gracias, doctor. Entonces, doctor Sierra, agradecerle por su ponencia, estuvo excelente, doctor, como siempre. Gracias por la predisposición que usted tiene hacia nosotros para poder dictarnos, ayudarnos y siempre aconsejarnos.
igual como en el internado lo hacía, doctor. Eh, Muchas gracias. Esperemos contar con usted en alguna otra oportunidad, doctor, que se haya para poder dictar quizá alguna clase, ayudarnos y ya esperemos pronto volver a nosotros al internado también, ¿no?